Buenas tardes, bienvenidos a su casa, que es la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad de la Nación, así que la casa de todos nosotros. Estamos llevando a cabo el ciclo de conferencias de Ciencia, Conciencia y Café en su cuarta temporada y en esta ocasión estamos en la octava conferencia del ciclo para hablar de la pandemia real y la vida virtual. Fue para todos nosotros una experiencia, en el mejor sentido de la palabra experiencia, el que se vincula con llevar a cabo prácticas en un laboratorio, tomar medidas, luego analizar los datos y ver qué es lo que pasó. Para todos nosotros fue una experiencia y podemos analizarla desde muchas perspectivas. Una de ellas es cómo la vivieron los estudiantes, cómo la vivimos los profesores y también cómo la vivió la propia institución que tuvo que acelerar un proceso en el que ya se venía trabajando de virtualizar las comunicaciones entre los miembros de su comunidad. Y entonces, para hablar de estos temas, nos hemos juntado aquí eh, representante estudiantil, ¿no? Que ella es estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos, de hecho ya terminaste la carrera, ¿no, Lizeth? Sí, Y Lizeth Jiménez. Y le tocó vivir los últimos semestres en el modo pandemia. Entonces, vamos a platicar con ella. El doctor Bernardo Hernández, él es miembro de la comunidad de la Facultad de Química y es coordinador de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica y hasta donde sé, llevó a cabo una encuesta de cómo habían vivido parte de la comunidad, los estudiantes y los profesores, esa pandemia, hizo sus gráficas de Pi y tiene algunas cosas que quizá nos quiera compartir en un momento dado. Claro. Y luego Ricardo, que no sé si te tocó bailar con la más fea, Lo más difícil. porque él es la parte de la universidad encargado de proporcionar estas herramientas. A lo mejor muchos de quienes nos están haciendo el favor de seguirnos, pues simplemente aprietan un botón para Zoom y se conectan. ¿Qué hay detrás de eso? Esa aula virtual, Quayet, ¿cómo funciona? ¿Qué infraestructura necesitamos hacer? ¿De qué manera se tuvieron que multiplicar los recursos? ¿Qué tanto se usaban antes? ¿Qué tanto se usaron durante la pandemia? Y luego a lo mejor, entre comillas, la peor noticia para ustedes es que la gente los quiera seguir usando, ¿no? Entonces ya nos irás Ah, platicando, sí, ¿no? claro, Entonces, también. ¿qué les parece si empezamos por oír la experiencia estudiantil y de ahí, a ver, nada más, quienes nos están viendo, en cualquier momento pueden mandar su pregunta a través de la plataforma? Aquí hay alguien que está siguiéndolo, nos hará favor de pasarnos la pregunta y la contestaremos. Lo mismo aquí, si alguien en sala quisiera hacer una pregunta, también. Y también, más importante aún, si los que están aquí sentados en la mesa tomando café se quieren interrumpir en cualquier momento, se interrumpen, participan o se hacen preguntas entre ustedes, ¿eh? Yo ya Muy bien. entro a moderar solo en caso extremo. pues yo soy Lisbeth y soy estudiante de Ingeniería en Alimentos. Bueno, ya terminé el año pasado y en pandemia me tocaron los últimos 3 semestres de la carrera. Lo que es lo más importante, es el sector más importante de mi carrera porque al final llevamos talleres experimentales donde nos especializamos en una rama de la ingeniería en alimentos. Entonces, a mí lo que me pasa es que el semestre a la mitad fue cuando empezó la pandemia. Entonces, como que esa adaptación que tuvimos al modo remoto fue muy frustrante porque muchos de nuestros maestros no tenían las herramientas o no sabían qué plataformas podían utilizar para ayudarnos también a nosotros. Porque no sé si vieron que en realidad Google School fue nuestro mejor amigo en la pandemia, porque ahí fue donde entregamos tareas, proyectos y fue como nuestra mayor herramienta. Y también lo que me pasó a mí es que me atrasé un semestre por temor a meter el taller de forma virtual.
porque para nosotros el taller es algo muy práctico. Vamos al taller y trabajamos con máquinas, tenemos un proyecto y lo desarrollamos y al final casi siempre ese proyecto lo tomamos como tesis para nuestra titulación. Entonces es muy importante. Y yo por temor dejé pasar ese semestre porque también nuestros profesores del taller estaban algo perdidos. O sea, ellos, la explicación que nos dieron al decirnos de qué trataba cada taller y al elegirlos fue, empezaremos con teórico, pero esperemos regresar a clases y retomaremos lo práctico, pero en realidad nunca regresamos en ese semestre. Seguimos virtual y siempre estaba veremos y ya acaba la pandemia, veremos y veremos, y ese fue mi mayor temor. Entonces, en ese aspecto yo no metí esa materia y metí otras, pero dejé atrasado el taller y el taller en mi carrera es equivalente a 30 créditos. Entonces es muy importante. Y pues al final creo que no tomé una mala decisión porque al final elegí el taller de frutos y hortalizas y lo llevé de manera virtual, pero logré desarrollar un buen proyecto que al final terminando ese taller yo pude ir porque ya era el casi, bueno, no el fin de la pandemia, pero fue como cuando los niveles de contagio bajaron, entonces las medidas como que se hicieron más Sí. flexibles, ajá. Entonces, o sea, sí me tocó ir a practicar y a llevar a cabo mi proyecto de manera física. Oye, Lisette, ¿y antes de la pandemia, algunos de tus profesores usaban estas herramientas? No, Nada, ninguno. no, ninguno. Todo era entregar físico, las clases eran obviamente presenciales. Casi nadie utilizaba Como las hace 3000 herramientas años. que WhatsApp, Gua- grupos de WhatsApp donde nos avisaba, hoy no va a haber clase, o tuve un problema, o un alumno avisaba, o cosas así, pero en realidad ninguna plataforma específica para entregar proyectos, no. Ok. Yo quiero retomar un poco lo que mencionaste ahorita. Como jefe del Departamento de Ingeniería Química Metalúrgica, formo también parte del comité que revisa los proyectos, la asignatura proyecto que tenemos nosotros, que también tiene 20 horas, 20, sí, 20 horas a la semana de trabajo y que permite a los estudiantes avanzar en principio hasta alrededor de un 60% de la tesis. Y nos pasó justamente eso. Es decir, teníamos los proyectos normales, digamos, que siempre hacemos, que son o en el laboratorio o en laboratorio de cómputo por modelación matemática. Y en el primer semestre de la pandemia, justo dijimos lo mismo, pues esperemos que se arregle pronto, no vamos a tardar y no sé qué, y de repente pues sí tardamos, y ese semestre quedaron prácticamente truncos los proyectos. Al siguiente semestre, el comité decidió, como se veía que seguíamos en pandemia, el comité decide entonces habilitar la opción de tesina, que siempre ha estado en la facultad, pero que casi nadie seguía, todo el mundo quería hacer tesis, o alguna otra opción, pero no tesina. Entonces intentamos habilitar tesina y fue resultados bastante malos porque ni los profesores sabíamos dirigir tesinas, ni los estudiantes sabían trabajar tesinas. Entonces sí se hicieron muchos proyectos en ese esquema. Yo tuve la suerte que como trabajo mucho el lado de computación, entonces pues pude irme por otro camino, pero mucha otra gente no y la verdad es que sí nos detuvo bastante y fueron resultados no buenos. no tan alentador. A ver, y Ricardo, y desde el punto de vista de ustedes, me imagino que en algún momento vieron un incremento tremendo en la demanda, ¿no? Y había que atender dos cosas. Por una, la capacidad para abrir más aulas virtuales, pero por otra, me imagino la capacitación del usuario, ¿no? El profesor que no había usado la herramienta, que la tenía que usar, porque gente como el doctor Bernardo Hernández, que ya usaba estas herramientas, pues a lo mejor era una minoría y ellos de todas maneras ya estaban, pero la gran mayoría ahí vino Sí, aprendiendo, ¿no? correcto. A ver, Sí, ¿cómo estuvo sí. esa parte? En realidad tiene toda la razón, Lisette, cuando menciona, ¿no? que el corte abrupto fue violento para todos. Y violento porque en realidad el tema no es la herramienta tecnológica, ¿no? El tema es la educación, digamos, a distancia, virtual, que requiere una preparación previa. Esa es una diferencia. En el SUAYED, que es el Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia de la UNAM,
tenemos muchísimos años dando un proceso de formación a los docentes. Es decir, un docente que ingresa al sistema no simplemente entra con las herramientas. Hay un proceso de capacitación para entender qué necesidades tienen los alumnos, cómo utilizar una plataforma, cómo responder, cómo llevar una clase, ¿no? A distancia, utilizando medios sincrónicos y asincrónicos. Y los alumnos, que ese es el tema más importante, el alumno que se inscribe en la educación a distancia, es lo que necesita. Es decir, estos alumnos normalmente tienen actividades laborales y su salida muy buena para poder completar estudios, terminar e inclusive iniciar, porque se fue transformando esa población. Y hubo alumnos que ya, digamos, terminando la prepa, su elección era entrar al sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia en la licenciatura, tienen esa necesidad, por ende, su pensamiento es diferente. Ellos saben que hay una autogestión en el estudio. Es decir, ellos tienen que entrar a la plataforma, revisar contenidos, avanzar ellos solos y luego tener un trabajo de asesoría y docencia con el titular de la asignatura de plataforma. Entonces, de repente a los alumnos del presencial, colocarles ese golpe de un día para otro, porque fue en una semana lo que tardamos en empezar a trabajar, no era un proceso suave para ellos, mucho menos para los alumnos. Entonces, evidentemente en ese tiempo empezamos a hacer como dos procesos. Bueno, aquí me gustaría como platicar un poco el antecedente de esto que es el aula virtual para toda la universidad. Sí. En 2009 más o menos, se creó el sitio de aulas virtuales por parte de la CUAED y era un sitio pensado para el SUA y para los alumnos de posgrado y profesores de posgrado que de manera natural, digamos, tienen más conectividad sincrónica en las asignaturas. Y este sitio tenía unas herramientas en ese momento, digamos, buenas, ¿no? Como plataforma, que era Blackboard, pero Blackboard Collaborate, no Blackboard la plataforma, ¿no? Porque son dos cosas. Blackboard Collaborate, de hecho, anteriormente se llamaba Illuminate, y lo compró Blackboard y lo transformó en Blackboard Collaborate, que era la herramienta sincrónica. Y había otras, ¿no? Había otras, Scopia y otras herramientas que permitían esta interacción. Entonces el sitio se crea en ese momento. Webex, ¿no? También. Webex no estaba en ese momento, pero es una herramienta sincrónica. Entonces el sitio se crea en 2009 y bueno, funcionó para una población, le puedo decir que entre 2009 y 2012, 14, aunque me fui a Morelia, seguía yo muy atento a eso. Estábamos hablando de unos 3,000 profesores, 4,000 profesores que utilizaban ese sitio de manera semestral. No todos, es decir, la población total llegó a 5,000, pero digamos, periódicos y constantes y activos eran 3,000. Y entonces, cuando ese sitio, digamos, funciona, pero era un mecanismo de registro como manual, es decir, el profesor tenía que avisar a la CUAYED que quería tener una cuenta y entonces se le daba esa cuenta, se le aperturaba manualmente por correo electrónico y ya entraba. Pero era una población pequeña, digámoslo así. Cuando en 2019 18, 19, yo regreso de Morelia, recuerdo que ese proceso era un poco más como complejo y entonces empezamos a crear un autorregistro para el sitio de aulas virtuales. Un autorregistro donde se ligaba a la Dirección General de Personal y entonces yo podía simplemente validar que estaba activo de manera regular con la UNAM y comenzamos a hacer una programación con la API, en ese momento la API de Zoom. Ya habíamos platicado o revisado nosotros esta plataforma, que era muy buena en ese momento, es todavía, y teníamos inclusive Blackboard todavía. Entonces, ambas se trabajaron con la API para poder hacer un autorregistro
a la propia plataforma. Esas plataformas normalmente no son, digamos, de autorregistro, sino que tienes que crear, un administrador crea la cuenta y entonces ya le entregas los permisos a la persona que lo va a usar. Hicimos esa programación de manera, sin imaginarnos, ¿no? Lo que iba a pasar. Se hace ese cambio, empieza, digamos, a hacerse pruebas a finales del 2019 y a principios del 20 coincide con algunos paros y algunas manifestaciones legítimas de las comunidades. Fue cuando hubo paro con filosofía, paro con varias facultades, y entonces una alternativa, ¿no? Que en ese momento coincidió, era que estaba el aula para poder empezar a dar algunas clases de manera sincrónica. Y en eso salta la pandemia. O sea, arranca la pandemia y entonces ese sitio, si no hubiéramos hecho ese autorregistro, no hubiéramos podido, porque más o menos, no es el dato preciso, tenemos estadística de crecimiento, pero digamos que entre marzo del 20 a, a mayo del 20, esas 3,000, 4,000 aulas, me refiero a aulas a usuarios registrados en la plataforma, no al uso del aula, saltaron de 3,000 a unos 10,000 en cuestión de un par de meses. Y para junio, o sea, para junio de ese año, ya teníamos 25,000 aulas creadas. Es decir, todos los profesores empezaron a Utilizarlos. crear su. ¿Y ahora en cuántas andas? Ahorita estamos en 35,000 más o menos aulas O sea que es creadas. un fenómeno sin retorno. Es un fenómeno Porque sin no, retorno. no regresamos, ¿no? Una vez que No, se no, terminó no. la pandemia, la gente no empezó a dejar de usar las. No. Por supuesto disminuyó, ¿no? Porque evidentemente la Claro. presencialidad, todo esto que mencionas es fundamental. El contacto, el, el alumno de educación a distancia está acostumbrado a no tener, digamos, ese contacto físico, solo en plataforma y por supuesto en conectividad sincrónica, pero el alumno presencial no. Entonces, esta socialización que es diferente, aunque hay en ambos lados, es diferente, para el alumno fue fundamental. Y entonces, el retorno a la actividad presencial, pues por supuesto que disminuyó el uso del aula Sí, virtual, pero pero no se ha acabado. fíjate Supuesto que que hay no. un fenómeno muy interesante que tiene que ver, pues, tú lo señalaras muy claro. Por una parte, el perfil del estudiante que sabe que se va a formar a distancia, autogestivo, etcétera, ¿no? Por otra parte, el estudiante que iba para acá, pero le dicen desviación, y se va, Abrupta. Pues es aquí. y se va, no sé Abruptísimo. si por lo pavimentado o por las piedritas, pero cambia de ruta, ¿no? Y comparar eso es interesante. Y tú, Bernardo, tienes algunos datos, porque Sí, tú tienes datos de la gente de la Facultad de Química a la que le preguntaste al regreso cómo vivieron las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos así es. puedes decir, por ejemplo, de los estudiantes para contrastar un poco con lo que nos estaba diciendo Lisette? Eh, Muchas cosas que coinciden y que algunas eran evidentes, desde luego, pero fue importante tener el número. Lo que hicimos fue encuestas con Google Forms. Hicimos dos grupos de encuestas. Un grupo fue hacia estudiantes y otro hacia profesores, porque queríamos saber cómo habían vivido ambos todo este fenómeno. Hablando primero del lado de los estudiantes, eh, problemas como conectividad, que salió luego, ¿no? Había preguntas que si tenían acceso a computadora personal o a computadora, ya sea, perdón, de escritorio o laptop, y si tenían acceso o no a Internet. Desde luego, mucha gente dijo que sí tenía acceso, que sí tenía computadora, pero estaban compartidas, porque el hermano, la hermana, los papás, todo el Todo mundo, mundo. había una computadora y había, no sé cómo ha sido en tu caso, pero había una computadora y había 4 o 5 usuarios. No solo la computadora, sino que además del acceso a Internet. Entonces, eso fue una cuestión inicial que se esperaba y que ocurrió naturalmente. Hubo otros aspectos como, por ejemplo, les preguntamos también cómo habían sentido el trabajo de los profesores, si los profesores se habían adaptado o no adaptado. Y la respuesta en general fue positiva. Es decir, dijeron, sí, los profesores hicieron esfuerzos. Como decías, la minoría realmente estábamos utilizando algo previamente en el sentido de plataformas y después, pues, todo el mundo tuvo que entrarle de una manera o de otra.
Y los estudiantes, por lo menos del departamento, sintieron que los profesores habían hecho un esfuerzo significativo y habían podido completar los cursos en su mayoría. Algunos no, pero en su mayoría sí habían hecho ese esfuerzo y sí habían logrado completar los cursos. Otra cosa que les preguntamos era cómo se sentían, porque sí nos interesaba el lado, digamos, técnico, pero también el lado un poco más humano. Anímico. Y los estudiantes anímicamente estaban destrozados. O sea, Hundido. Sí, fue algo que nos pegó a todos, porque volviendo con eso de la diferencia de estar en una carrera donde tú sabes que es a distancia y no, también siento que el sentido de responsabilidad que teníamos los que íbamos presencial, como que estábamos tan acostumbrados a la presión de que estuvieran tras de nosotros haciendo las tareas, los proyectos, y creo que muchos de mis compañeros al estar de manera virtual como que no sintieron esa presión que teníamos antes, y también eso hizo que muchos de los alumnos desertaran. sí, ¿Por qué? Porque lo dejaron ahí porque no sentían que estuvieran aprendiendo lo necesario o se sentían perdidos. No, o la mayoría supo controlar, pero yo siento que hubo muchos donde no eran autodidactas, entonces necesitaban ayuda para entender ciertos temas o proyectos, entonces lo mejor era desertar. Hubo muchos de mi carrera que desertaron y de mi generación. Supe de varios que no, porque no podían, no entendían y no había una manera en la que ellos entendieran pues todo el tema y pues al final lo dominaran, no podían. Y en el sentido de salud mental, creo que sí todos nos fuimos en declive, porque creo que el mayor problema fue que por ejemplo, yo que iba presencial, pues en las mañanas, pues desayunas, vas del camino a la escuela, estás con tus amigos, estás en clases y tocas tiempo libre, estás con ellos. Y cuando estábamos en virtual, había días en los que yo no salía de mi cuarto por estar en clases, por hacer tareas, solo salíamos a comer al comedor y de regreso otra vez, porque, por ejemplo, en mi caso yo no supe administrar mi tiempo, me la viví todo el tiempo en el cuarto y yo sentía que la vida se me iba y yo seguía ahí y sentía que la carrera se hacía más y más larga y yo seguía ahí. Entonces siento que eso también nos pegó muchísimo. Por ejemplo, muchos amigos de mi generación se sentían como solos porque nos pegó muy duro el no vernos, el no convivir, el no socializar con otras personas, creo que fue muy importante y no lo perdimos. Un testimonio súper importante, perdón, pero también tenemos acá ahorita unas participaciones, nada más. Oye, muchas gracias por el testimonio, porque creo que es un testimonio, primero, valiente, interesante, y creo que coincide con tus datos completamente, también, Bernardo. completamente. A ver, la pregunta de acá de este lado. Muchas gracias. Emma Ruiz, desde luego fue muy difícil porque fue un cambio muy abrupto, un cambio muy drástico. También si consideramos que la mayoría de los mexicanos venimos de los niveles educativos presenciales, partiendo de ahí. La otra, pues que nadie lo esperábamos, evidentemente, y que si bien algunos tenemos la fortuna de tener cercanía con los medios electrónicos o algo parecido, pues no todos. Y en el caso académico, que de eso quiero hablar mi experiencia, pues nos aventaron cursos no bandejazos a tambos, ¿no? Eran curso y curso y curso y curso, era una cosa este, muy, muy drástica. Entonces tampoco era aprender todo de la noche a la mañana. Algunos teníamos nociones, pero hay académicos o habemos de diferentes edades, de diferentes generaciones, que no todos estamos familiarizados, ¿no? Con el medio. Entonces todavía era más drástico. Difícil para todos, alumnos y académicos. El encierro para todos, muy triste y lamentable, tanta pérdida, no solo a nivel UNAM. Y ya partiendo de ahí era cada vez enterarse por los grupos de WhatsApp
pues los caídos, ¿no? Los que ya no estaban. Y no solo eso, vecinos, familiares, entonces era una cosa que más allá del encierro era vivir en esa agonía de la mente y que había que buscar alternativas para despejar la mente y estar, ¿no? En mi caso, pues yo traté de alimentar el entusiasmo con los alumnos. Creo que lo conseguí porque también se logró, aunque evidentemente no es lo mismo, pero cada quien dirá por experiencia de las carreras o las mismas materias, pues cómo le fue. Pero al menos en mis materias que tengo diversas y doy para diferentes carreras, pues digamos que es más amigable, uno puede adaptar y hacer todavía más dinámicas. Pero sí fue también muy desgastante porque yo tenía grupos de 70 alumnos y tomar control a como yo hago mi ritmo de dinámica académica era mucho. Si ya yo escucho académicos de campo uno decir que ya sus grupos arriba de 30 es demasiado, ¿no? Cuando yo les platicaba que tenía 70 y 3 al mismo tiempo, entonces era mucho más. Aparte, evidentemente, mi trabajo administrativo, que no podíamos hacerlo a un lado. Entonces yo trabajaba hasta en las madrugadas y fue un desgaste y fue insomnio y fue una dinámica tan fuerte que bueno, yo caí enfermo. Entonces sí fue muy drástico, muy difícil, pero ni modo, pues tiene uno que levantarse y seguir con la actitud y ver que no pasa nada. Lo importante es no resistir, porque los alumnos que tiraron la toalla, pues el tiempo se va rapidito y con tanta cambio que hubo para todos a nivel mundial, pues dices, "Ah, hay que vivir el hoy y disfrutarlo y yo haré lo mejor de mis aportaciones académicas o administrativas, pero sí vivir uno, ¿no? Y entusiasmar eso a los alumnos. Ahorita, pues lamentablemente venimos de paros y también hay que entusiasmar a los alumnos, ¿no? Porque los que más pierden por su juventud y tiempo académico son ellos. Entonces, pues a los demás nos queda eso de entusiasmar y jalarlos con una visión no a futuro, sino en el hoy. Pues muchas Les gracias agradezco. también no, gracias a ti por tu testimonio. Ahorita que estaba hablando Lisette, veía que tanto Bernardo como Ricardo querían participar en la discusión. Y si alguien está siguiendo, por favor, el canal y recupera participaciones externas, que nos las transmita, por favor. A ver, Bernardo. Sí, continuando con lo de la encuesta que hicimos, también les decía, la hicimos para profesores con preguntas diferentes y los profesores la parte anímica fue muy distinto, no resultaron estar tan mal como los estudiantes. Y claro, es una diferencia de edades, es una diferencia de maneras de convivir y lo que decías tú de no estar aquí, de estar encerrada además, porque una cosa es no venir a compartir tiempo con tus amigos y otra cosa es estar encerrado, es mucho más. La etapa de vida, ¿no? Etapa, desde luego, son Una momentos cosa muy es que estás distintos. apuntando a futuro, te quieres formar por venir, tener una profesión, y otra cosa es que estás en un trabajo. Sí, sí, desde luego. Entonces, esa perspectiva sí se reflejó en los resultados. Los profesores no se sentían tan mal en general. Em, Desde luego también teníamos más acceso a más herramientas, lo de internet, etcétera. Ya sí eran compartidas, pero a lo mejor no tan compartidas como en el caso de los estudiantes. Y eso pues favoreció el lado de los profesores. Afortunadamente muchos de ellos tomaron cursos. Y aquí quisiera preguntar una cosa respecto a los cursos, porque me dio la impresión de que los cursos, y claro, quizás no había otra alternativa, pero se impartieron los cursos que ya estaban. O sea, justo lo que ahorita se mencionaba, que la profesora, que hubo muchos cursos que le cayeron encima a la gente, pues a lo mejor hubiera sido útil haber encontrado la manera de dar cursos un poquito más cortos que hubieran sido menos demandantes hacia los profesores. No sé cómo se hizo. ¿Sí se hizo lo mismo que ya se tenía antes? Bueno, es que hubo dos
dos elementos ahí importantes en el tema de la capacitación, porque con la urgencia, digamos, de claro. atender la problemática, eh, desde la Coayed, al menos desde la parte que nosotros vivimos, tuvimos que hacer muchísimos seminarios web, ¿no? Que no son cursos. Es Así decir, es. son seminarios donde tratábamos de manera masiva, porque llegaron a haber seminarios con 400, con 600 profesores conectados, y no puedes dar un curso con detalle. Teníamos que enseñar las plataformas brevemente, rápidamente, Google Classroom, Microsoft Teams, la propia de Zoom, Moodle, o sea, las herramientas que había disponibles, el software, los tuvimos que dar de manera emergente a todos los profesores como una especie de visión general, ¿no? De los elementos que ibas a tener rápidamente que usar. Pero paralelamente, sí hubo, digamos, un proceso de formación con cursos más extensos, pero con menos profesores, evidentemente. Es decir, un curso de formación plena con un objetivo completo y un trabajo en donde el profesor practicaba, es decir, se convertía en el profesor en ese curso y utilizaba la plataforma, ya sea sincrónica o asincrónica, insisto, duraba tal vez 25 horas, ¿no? 30 horas. Y entonces eran cursos para 30 profesores, 20 profesores, cuando estamos hablando de 50,000 en la universidad. Entonces, fueron dos escenarios de capacitación. Uno masivo, vamos a llamarlo así, para tratar de que los profesores salieran adelante, y otro con una formación un poco más, yo le llamaría larga en tiempo, pero en menor momento. Y perdón, No, tomando un poco lo que decía Lisette, es precisamente lo que comentaste, creo que era un tema muy importante, la organización del tiempo de trabajo. Es decir, combinado con las diferentes herramientas que el alumno tenía que hacer, porque desde el punto de vista del docente, y lo comentaba la maestra, bueno, pues yo trabajo Moodle, entonces ahí va el Moodle para el alumno, ¿no? Y pues yo trabajo Classroom, y pues yo utilizo WhatsApp, y pues yo utilizo Facebook, pero el alumno que tenía todos esos 5 profesores, pues tenía que atender todas las plataformas. Entonces, yo lo viví desde el punto de vista, digamos, tenía un laboratorio en mi casa. Mi hijo que estaba en prepa 5, ¿no? Le tocó el inicio de la pandemia entrar, y mi hijo que estaba terminando prepa 6 y entró a facultad, le tocó la pandemia. Entonces, que tenía yo esa experiencia, digamos, lo veía perdido. Tal cual lo dices, lo veía perdido, porque o sea, es que ya no sé a quién atender. Entonces empieza un trabajo abre un calendario, agenda la reunión del Zoom de la materia A, y la reunión de Microsoft Teams de la reunión de la materia B, y ponte en la tarde un trabajo en plataforma de Moodle y de Classroom. O sea, eran muchas herramientas, muchos profesores, y ellos no estaban acostumbrados a esa organización, porque esa organización era en la clase. O sea, llegabas presencial, tomabas, salías con tus tareas, tus pendientes, llegabas a casa y resolvías lo de ese día, ¿no? Y al día siguiente venía la otra materia, cuando aquí te toca organizar. Entonces, es un tema verdaderamente muy interesante, y ahí yo quisiera también compartir. En la Coayed, por supuesto, que hicimos muchísimos estudios como el que hizo doctor. Están publicados en la página de la Coayed. Hay una sección de investigación, y tenemos eh, mínimo 4 estudios globales, donde creo que coincide un poco con lo que comenta. El profesor en estos estudios eh, lo vio optimista, es decir, aprendió, se formó y pudo de alguna manera resolver muchos retos que se le presentaron. Y hay, en el lado del alumno hay una diversidad, porque hay alumnos que evidentemente el tema fundamental fue ese, ¿no? La conectividad, que además a nivel mundial
los proveedores de Internet tuvieron que, o sea, vieron un impacto. Digo, nosotros vimos crecer aulas virtuales, pero ellos vieron crecer millones de usuarios que entre las 9 y las 2 de la tarde todos los días no estaban conectados. Y ahora sí. Entonces, las redes empezaron también a tener una transformación, hubo un impacto. Pero son muy coincidentes los datos, o sea, la parte de la conectividad, la parte de las computadoras en casa, los espacios viables, por supuesto, muchos alumnos que podían tener la gran ventaja de que sí, evidentemente el papá podía comprar una computadora o poner un cuarto específico y darle un poco de aislamiento, pero había otros que no. Entonces, esas investigaciones dejan mucho cuenta un poquito de lo que comenta y me parece que yo veo como de manera muy general que sí fue una sacudida robusta a todos y que hay cosas positivas y por supuesto cosas negativas que podemos rescatar, ¿no? En todo ese periodo. Pues sí, yo quisiera platicar tantito también, entonces, una experiencia de profesor, ahorita más el papel también de profesor que me tocó vivir la pandemia, pero sobre todo la parte posterior, el regreso. Cuando regresamos a clases presenciales, yo doy clase en la planta baja del edificio, pues el primer día de clase tuve un desfile ahí de gente que llegaba, doctor, yo soy Cristian. Ah, con mucho gusto. Yo llevé clase con ustedes el semestre pasado. Ah, ok. O sea, yo no me acordaba de ellos. Y mira que sí prendían su cámara, que por cierto ese es otro tema. Sí, porque entiendes que hay un tema de privacidad, ¿no? Que a lo mejor está el hermano, papá, la novia, y todos, como tú dices, un hijo en prepa 5, otro en prepa 6 y otro a lo mejor en la secundaria, y todos conectados, o a veces oías el ruido de la licuadora, porque la clase es a la hora en que estaban preparando la comida, entonces, porque cada quien come a la hora que quiere. Sí, claro, claro. Entonces, yo nunca exigí, por ejemplo, las cámaras abiertas. Entonces, de repente, memoria visual de mis alumnos no tenía de muchos de ellos. Sin embargo, cuando hubo la presencialidad, te digo, el primer día de clase estuve ahí un desfile. Yo soy fulano, yo soy perengano, yo soy, pues mucho gusto y me da mucho gusto conocerte, ¿no? Entonces, sí creo que es una experiencia muy interesante también desde el punto de vista del profesor, ¿no? Y desde el punto de vista humano. Y creo que pues estamos conservando las mejores prácticas, ¿no? Y a lo mejor también las peores, sí, Yo diría que en otro sentido, algunas, ¿eh? en otro sentido, porque ahora, bueno, comentábamos hace un rato aquí entre nosotros antes de arrancar, que ahora para todo es una reunión virtual, ¿no? Alguien que antes te hacía una llamada o te ponía un WhatsApp, ahora te manda un link de Zoom, ¿no? Y si estás en una oficina donde hay varias personas, hay 4, 5, 6 conversaciones virtuales, todas al mismo tiempo. Y lo que tú decías de los juegos, y un punto más ya sobre la experiencia de profesor, y que no hemos tocado, pero la pueden tocar ustedes en cuanto quieran, es la movilidad, ¿no? Yo tenía alumnos, por ejemplo, que me decían, voy saliendo de la facultad, me voy a desconectar, pero me conecto por el celular y viven ahí en Santo Domingo, a la vuelta de CU, y llegaban a su casa y me decían, ya estoy en mi casa, dejo el celular y me vuelvo a poner en la lap, ¿no? Entonces, esa movilidad, o no sé si a ustedes les pasó, pero yo a veces tenía alumnos en 2 sesiones. Era el mismo alumno que había abierto 2 sesiones, porque en una tenía mejor audio y en otra tenía mejor video. Entonces, en una seguía una cosa y en otra seguía otra. Y bueno, te habrá pasado, Ricardo. Tienes que venir a Cuautitlán, vienes desde Ciudad Universitaria, a lo mejor tienes una reunión, pues vienes con la reunión virtual, ¿no? Conectado. Yo hoy que tenía que dar también un curso, lo llegué a pensar, dije, bueno, pues yo me voy en la camioneta, me conecto en el celular y voy dando clase desde ahí, pero temí que los que venían conmigo también hicieran lo mismo, y entonces dije, va a ser un relajo. Entonces, en total, llegué más temprano y me conecté desde acá. Pero ya estamos en ese punto, ¿no? Y si no eres capaz de manejar estas agendas, pues va a estar, no, ¿qué atiendo y cómo atiendo, ¿no? Entonces, bueno, quería platicar nada más esa experiencia, digamos, de profesor que, que compartimos todos, porque creo que
la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y ahora ustedes tienen también un gran reto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, y ahorita que decías eso, me venía a la mente precisamente el surgimiento de las plataformas síncronas, perdón. Este, el origen es las reuniones, no las clases. No, Es pues, decir, eh, eh, no sé, Webex, ¿no? Que existe hace muchísimos años. Decir, Zoom, que se convirtió como el pan Bimbo, porque todo el mundo decía, vamos a tener reunión por Zoom, como si fuera la única plataforma. Hay elementos técnicos que la hicieron sobresalir sobre otras. Pero hoy cuando decíamos, no decimos voy a comprar un pan de caja en la tienda, decías, voy a comprar un pan Bimbo. Pues así se convirtió el Zoom. Pero el origen de estas plataformas era para tener reuniones juntas, ¿no? Lo que ahorita platicabas. Y entonces, cuando viene el impacto de la conectividad con los profesores, se empieza a denotar un cansancio también en todos, en los alumnos y en los profesores. Le llaman la fatiga de Zoom. Hay muchas investigaciones a nivel mundial de la fatiga que genera estar concentrado, escuchando, cuando no tienes, digamos, un distractor que te permita, por ejemplo, en la clase presencial, pues no te estás poniendo atención al profesor, pero estás viendo, ¿no? El panorama completo del salón, a tus compañeros, los gestos, que alguien está poniendo más atención, bueno, hasta que alguien se está durmiendo, en fin, hay muchos distractores que descargan la fatiga, pero cuando tenías clases, cuando de repente tenías clases de 3 horas conectado por Zoom, con la cámara apagada, muchos estudiantes se podían dormir, ¿no? O sea, pero por un cansancio de estar solamente escuchando la voz. Y ahí es donde efectivamente hay un cambio sustancial en el tema del uso de las plataformas, porque la plataforma síncrona, para quienes la siguen utilizando, la debes de utilizar para clases dinámicas, es decir, no dictar la cátedra en Zoom, sino mandar la información previa de algún tema que vas a ver, que los alumnos, perdón, lo revisen, y en la clase lo que haces es el dinamismo, ¿no? O sea, pregunto, participas, trabajas. Por eso, por ejemplo, una característica que tuvo Zoom que no tenían otras plataformas como Webex, como ¿sí? Google Meet, la misma Google Meet, Teams. Bueno, Teams sí la tenía, pero Google Meet no, que era el trabajo en grupos. O sea, otras plataformas en el propio proceso de la pandemia tuvieron que modificar su código para sacar eso, porque ahí te funcionaba el trabajo en grupos. Mando a 4 chicos a trabajar de un tema que ya platicamos, Sí. que ya les mandé, y lo platican ellos en la sesión, y otro grupo, y luego los regreso todos a la sala y hacemos una sesión de preguntas-respuestas de práctica, pero no propiamente voy y dicto la clase en la plataforma. Ese es un tema fundamental. Bernardo, Es que ahí hay un punto muy importante, y es que muchas de las sesiones en clase, y seguramente te toca a ti, incluso presencialmente, son cátedras. O sea, muchas veces está un profesor 1 hora y media llenando el pizarrón de cosas, o si es en otro tipo de facultades hablando. Esa es una cuestión que no me parece que se haya percibido en toda la importancia que tiene, porque es un momento de hacer un giro basado en este punto de que no importa en realidad si es presencial o no es presencial. El punto es que hay muchísimos profesores que siguen trabajando las asignaturas como si fuera una cátedra. sí. Cuando nos decía la profesora hace rato, 70 estudiantes. Híjole, 70 estudiantes y yo estoy ahí enfrente nada más hablando y hablando y hablando. No, una cuestión que no he hecho, pero que estoy por hacer, porque va a haber una revisión no muy exhaustiva, pero revisión de plan de estudios de la carrera. De hecho, todas las carreras de Facultad de Química es que justo durante la pandemia, lo que yo hacía, bueno, yo venía trabajando con Moodle desde antes, entonces trabajé con Meet y lo que hacía es que las presentaciones cortas de alrededor de 15 minutos, una cosa es que manejaba yo desde antes, las grababa para que las pudieran tener los estudiantes disponibles. Bueno, de hecho las presentaba en la hora de la clase, digamos, síncronamente, pero las grababa para que las estuvieran disponibles. Y una cosa que quiero hacer, pero que haré un poquito más adelante, es tomar el tiempo de esas presentaciones, porque seguramente es muy pequeño comparado con el tiempo de la sesión completa. Es decir, no, yo no ocupo 1 hora y media para dar clase, yo ocupo
a lo mejor 15 minutos aquí y los pongo a hacer algo, y luego otros 10 minutos y los pongo a hacer algo, pero no estoy 1 hora y media hablando. O este semestre que tengo 3 horas continuas, no estoy 3 horas hablando, pero ni de chiste. Y ese es un punto que ahorita con este pretexto a lo mejor valdría la pena empujar un poco más. Digo, sabemos que es un poco lento el asunto de la universidad, pero valdría la pena empezar a sacar a los profesores, digo, no sé cómo te hayas sentido tú a lo largo de la carrera, pero, y desde dónde venías, pero si yo vengo 2 horas desde no sé dónde a tomar clase y me siento y veo a alguien 1 hora y media hablando, híjole, pues a lo mejor lo veo desde mi casa, ¿no? Bueno, Pijama, que a lo mejor. estamos entrando Desayunando. a un tema también interesante al que quizá me gustaría dedicarle luego una plática del siguiente ciclo, que es la generación de los materiales Claro. educativos, porque ahorita hemos hablado un poco de la infraestructura, ¿no? De qué es lo que teníamos, de qué programas había, a lo mejor de la formación, que por cierto, lo que tú decías, hay datos que recupera también la DGTIC Por acerca de supuesto. las habilidades digitales de los Ujú. estudiantes que vienen de prepa y que ingresan a la UNAM y de las habilidades digitales que tienen los profesores. Entonces, cruzar esos datos que tiene la DGTIC, por ejemplo, con lo que tú Las decías, investigaciones de recuerdo. debería de ser muy interesante. Pero vamos ya a la parte de los materiales, ¿no? Y es cierto que estas plataformas como Webex o Zoom, que originalmente eran para reuniones virtuales, se convirtieron para dar clase. Y tú decías con toda la razón, si me aburro, bueno, si me quedo dormido en clase, que a mí me ha pasado tener alumnos que se duermen, Desde luego. trabajan de noche, ¿no? Claro. No porque mi clase sea aburrida. Se quedan dormidos. Pero si tú te quedas dormido, la clase de Zoom está grabada. Entonces, ahí es otra pregunta que ahorita me dirás. ¿Qué vamos a hacer con todos esos materiales? Claro. ¿Hay manera de clasificarlos? ¿Hay manera de analizarlos o no? Pero tienes otra ventaja. Involuntariamente estás generando material educativo. Y yo no sé si eso es bueno o es malo, porque cuando tú generas un material educativo de baja calidad, lo que haces es desprestigiar eso. Entonces, no, mira, ves esos materiales, no sirven para nada. No, sí, esos materiales a lo mejor no sirven, pero esos no son todos los materiales, ¿no? Aprovecho para hacer un comercial. La Dirección General de Cómputo, Tecnologías de la Información y la Comunicación, brevemente conocida como la DGTIC, tiene un repositorio donde hay recursos digitales más o menos arbitrados, a los cuales se puede acceder desde algo que se llama RUA, Red Universitaria de Aprendizaje. Ustedes teclean RUA, los manda a una pantalla donde pueden buscar la carrera en la que están inscritos, el semestre, la asignatura y el tema de la asignatura. Y ahí pueden encontrar materiales en formato digital que apoyen su formación. Bueno, nada más era un comercial. Y preguntarte, esto de los materiales que están ahí grabados, ¿qué se puede hacer o qué vamos a hacer? Es una pregunta muy, muy buena porque en realidad, digamos, grabar la clase que yo daba, y más en formatos, como decías, de cátedra, eh, es muy complejo para el alumno volverlo a ver. Es decir, hoy pregúntale a quien tú gustes si se avienta 1 hora y media, ¿no?, viendo una clase. Normalmente le adelanta y busca los puntos críticos, los temas medulares, que pueden ser 5 minutos, ¿no?, de todo ese video de 1 hora y media. Entonces, digamos, en educación a distancia, en lo que es el SUAYED, precisamente desde 2003, 2004 para adelante, y tal vez un poco más atrás, el trabajo de la creación del material, del contenido, no es simplemente una grabación de un video, es eh, trabajarlo pedagógicamente, con una secuencia didáctica, para que realmente la información que estás poniendo ahí, el contenido como tal, vaya acorde con la actividad que tú quieres que el alumno haga para que se refuerce el conocimiento y se quede, y con algunos materiales complementarios que les sirvan para revisar posteriormente.
Entonces, y eso si ustedes lo ven, por ejemplo, en la misma FES Cuautitlán, en la carrera de diseño y comunicación, el contenido que está puesto ahí, que está trabajado por un grupo, ¿no?, de diseñadores instruccionales, de comunicadores gráficos, de los propios, por supuesto, los más importantes, los docentes, que dejan ese contenido, voy a llamarlo así, no es el término, ni soy pedagogo, pero bueno, eso no es el término correcto, compacto para que sea rápidamente entendido por el alumno. Ujú. Ese es el material que es mucho más práctico y utilizable para los alumnos, comprensible y rápido. Entonces, todas esas miles de horas de video, son miles, en la plataforma de Zoom y en la de Webex, que también sigue existiendo en la UNAM, pero se cambió el trabajo, digamos, la petición de las cuentas. Ahora son por institución, por entidad académica, para Webex, y por Zoom siguen siendo para profesores y alumnos, digo, profesores y personal contratado activo en la universidad. Tú puedes ver las millones de horas de grabación que hay, independientemente de las horas que grabó el profesor en su computadora en esas clases. Pero es un material que, vamos a llamarlo así, funciona para el grupo, ¿no?, y debería de ser tal vez reeditado por el docente desde el punto de vista del contenido rápido y práctico que necesita tener el alumno. Porque la hora o las 2 horas o las miles de horas que grabó el docente, por supuesto que son muy importantes porque hay información que él da, pero para el alumno No es tan útil. no está. A ver, vamos a oír la opinión del alumno. Y no era útil desde antes porque a nosotros nos pasaba mucho que cuando estábamos en clases presenciales tomábamos fotos y decíamos, luego lo checamos o luego hacemos el apunte y después terminabas con muchas fotos en tu celular que no sabías ni de dónde salían, y creo que eso también nos pasó en presencial, que decíamos, luego la veo y pues en realidad no nos damos el tiempo para eso porque es mucho tiempo y es otra vez repetir lo mismo, entonces siento que eso no es viable para nosotros. Y también porque la distracción en nuestros cuartos era demasiada. Yo a veces sentía, yo, bueno, particularmente no me gustaba apagar la cámara porque yo sentía que los profesores, no sé, sentía que al no poner la cámara hablaban con una pared. Sí. Entonces sentía que era algo solo para ellos. Entonces yo trataba de encender mi cámara, pero en realidad de los salones en los que yo estábamos éramos contados los que lo prendíamos. Muchos no lo hacían y pues cada quien tiene sus razones, ¿no? Para hacerlo, pero pues también estando en tu cuarto tú mismo ves, te distraes con cosas, estás haciendo o dices, puedo hacer esto mientras está la clase y no prestas atención, o había profesores que hacían muy largas las clases y pues también eso como que nos perdía, hacía que perdiéramos el hilo de lo que llevábamos y se hacía más complicado. Otra vez, como profesor, yo te voy a decir dos cosas que hago para tratar de que esto se minimice. Primero, cuando grabo mi clase, la acompaño de un cuestionario para que el alumno vaya a buscar las respuestas al video. Entonces, no es ir a ver el video a ver qué se le ocurrió decirme al profesor. El profesor me pasa un video donde cuando yo lo vea tengo que contestarle de la 1 a la 20. Entonces, a ver, ¿cómo se define tal cosa? ¿Ahí dónde lo dijo? Ah, pues aquí van apuntando. Cuando llegan a clase y me llegan con sus apuntes de que tomaron, dices, qué padre, funcionó, ¿no? Y la segunda es que les pido una tarea después de que hayan visto el video. De manera que lo pueden apagar, se pueden ir al baño, regresar, comer, pero me tienen que llegar con la tarea hecha, ¿no? Entonces, obviamente eso implica más trabajo para el profesor. Mucho más. Afortunadamente tengo la suerte de contar siempre con alumnos ayudantes que me ayudan y porque si no yo solo no podría, o sea, cuando te dicen, da 6 horas de clase a la semana, sí, pero les preparo 40, ¿no? O sea, sí da 6 horas de clase, pero hacer todo esto, grabar el video, revisar el audio, checar las ecuaciones,
generar el cuestionario, revisar las tareas, es una chamba de full time, ¿no? Y ojalá que los alumnos pues la encuentren interesante e importante. Creo que estamos reinventando, iba a decir la escuela, pero no la escuela, estamos reinventando el mundo. Tú ves el béisbol y le quieren quitar reglas porque el pitcher se tarda mucho tiempo, Sí. ¿no? El fútbol americano es tardadísimo, nadie lo quiere ver. O sea, todo quieres que pase en 10 minutos, en 15 minutos, todo lo estamos. Y además vivimos en paralelo todo. Queremos llevar la clase y al mismo tiempo estar viendo la tele y platicar con la novia por el celular. O sea, estamos en un mundo que se ha paralelizado. Y en ese mundo tenemos que formarnos. No sé, aquí está un funcionario universitario, pero yo me temo que las carreras de 4 años y medio están condenadas a muerte. O sea, no es posible que una persona llegue a los 22 años y no tenga una formación para el trabajo, ¿no? La preparatoria a lo mejor es demasiado larga. No estoy abogando que quitemos aspectos culturales, que por supuesto que hay que tenerlos, tenemos que desarrollar las famosas soft skills, y no me quiero tirar más rollo, pero sí creo que tenemos que reinventar la escuela y el mundo. Bernardo. Sí, bueno, quisiera hacer un comentario un poquito fuera de lo que vamos platicando en el sentido fuera del aula, pero no fuera de la formación. En el departamento tenemos un grupo de estudiantes que forman un capítulo estudiantil. Es un capítulo estudiantil que está asociado a un capítulo a su vez en Estados Unidos y en otro de mis cachuchas que tengo, pues yo soy la unión entre estos dos. Y durante la pandemia surgió la posibilidad de que hiciéramos una visita industrial, pero una visita industrial virtual. Cuando me lo platicaron, a mí me sonó extraño. Dije, pues esto no va a servir, pues ¿qué va a pasar? Va a estar afuera de la planta alguien y nos va a mostrar, hay media hora de la planta, pero no entramos a la planta, ¿no? Eso es lo que yo pensé al principio. Sin embargo, resultó muy bien. Fue una visita a una planta en San Luis Potosí, o sea, eso ya implica 4 horas en la carretera, Al menos. ¿no? Metalmecánica, nosotros, mi carrera de ingeniería metalúrgica, pues es metalmecánica la planta, y eso significa que hay prensas de varias toneladas, perdón, de carga, lo cual significa que si voy presencialmente a la visita, no puedo estar a medio metro del equipo, por seguridad, no hay manera. Y eso estamos hablando de equipo que no está tan a altas temperaturas. Olvidémonos de ir a una planta de fabricación de acero, que está a 1600 grados el acero. Y lo que sucedió aquí es que el gerente de la planta llevaba una persona que lo iba ayudando. Esta otra persona iba grabando, llevaba con el celular una transmisión de Zoom. Él se acercaba bastante a los equipos. El gerente iba platicando qué hacía el equipo, a quién le vendían las cosas y todo esto. Y resultó terriblemente eficiente porque primero nadie fue hasta por allá y regresó, que eso un poco es lo de menos. Pero lo que sí fue muy importante es que los estudiantes pudieron ver muy de cerca los equipos, muy, muy de cerca, algo que nunca había pasado, porque siempre que vamos a visitas industriales, estamos a 10 metros, a 15 metros o en el cuarto de control a 50 metros, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que retomar un poco. Desde luego, lo mismo que el estar presenciales, ¿no? Una visita presencial a una industria tiene sus ventajas, pero el que podamos hacer desde el punto de vista de economía, que ya no hay que pagar el transporte, desde el punto de vista de ahorro de tiempo, porque no hay que irse un día, pues una hora y ya estoy listo, o una cosa por el estilo, y desde el punto de vista de eficacia, porque estoy más cerca de los equipos y viendo realmente cómo están funcionando, es una posibilidad que desde luego vamos a seguir tomando todos los semestres que vienen. Claro, y además hay un desarrollo ahí interesante. Por ejemplo, ahorita que tocaste ese punto, por ejemplo, Zoom en Estados Unidos acaba de sacar unos lentes, pero no son lentes, más bien es una como mascarilla, ¿no? Que tiene aquí una camarita así, y ahí está el Zoom, ¿no? Funcionando, y se controla por voz. Y está pensado precisamente para las áreas, por ejemplo, de obras o de industria, en donde, pero además se puede trasladar a Claro. otros puntos, en donde realmente el ingeniero, el responsable de una actividad física,
puede llevar esa camarita, los alumnos pueden estar conectados en Zoom y él está haciendo lo que hace. Como un GoPro. Como un GoPro. Sí, O sea, claro. está trabajando, está moviendo el equipo, está configurando lo que sea y tú lo estás viendo. Lo mismo puede ser para una sala de operación, lo mismo puede ser para un tratamiento de una enfermera en un hospital. Y entonces ahí, por ejemplo, la sesión de Zoom es muy diferente, porque lo que estás viendo realmente es la actividad profesional a la que tú te vas a enfrentar y las actividades que va a hacer. Y entonces cobra una perspectiva muy diferente, una conexión. Desde luego. Oigan, nos estamos acercando al final de la charla por los tiempos que tenemos asignados. Les voy a pedir que un comentario final y si están de acuerdo en el orden, Bernardo, Ricardo. Muy bien, tú eres el jefe, así que sí estamos de acuerdo. A ver, yo quisiera dejar un poco no tanto comentar de regreso sobre lo que ya hemos venido hablando, sino más bien qué vamos a hacer para adelante. Para adelante, como decía hace un rato, me parece que es una coyuntura donde podríamos tratar de convencer a los docentes de que no somos catedráticos ya más, y no por la pandemia y no por lo de Zoom, sino que esto ya venía desde mucho más atrás. No es posible que estemos en un salón de clases y estemos hablando nosotros, porque entonces es como hacer que los estudiantes aprendan a andar en bicicleta viéndome a mí andando en la bicicleta, y eso no va a pasar. Entonces necesitamos que ellos sean los que estén trabajando en las clases, independientemente si son presenciales, si son síncronas, si son asíncronas, eso no importa mucho. Es un momento en el cual podemos aprovechar lo que se hizo para empujar a los profesores a que hagamos ese tipo de cosas y no nos quedemos en el formato cátedra, que no creo que ya sea lo que sea útil. Ricardo. Sí, bueno, yo la verdad que sí, hay muchas cosas que valdría la pena como dejar, ¿no? Para seguir trabajando. Ah, yo creo que coincido un poco. La educación es educación independientemente de que hablemos de presencialidad o de virtualidad, ¿no? En ese sentido. Y el que los profesores puedan utilizar o no las herramientas tecnológicas en una actividad presencial o en una actividad virtual es un tema importante porque además de que complementaría a los alumnos, también están en esa actividad. Yo considero que un poco el futuro que pudiéramos tener cercano, mediano, tal vez es un poco la combinación de nuestra docencia normal, de nuestra actividad presencial tal vez, pero con un salto, digamos, a actividades un poco más virtuales. Eh, Esto del metaverso está empezando a ser un tema importante. No visualizamos, o al menos yo personalmente, que sea la panacea para volver a cambiar la educación, pero va a ser un elemento importante. Es decir, no es lo mismo estar conectado en Zoom una serie de horas que entrar a un mundo virtual donde en realidad, por ejemplo, estoy llegando a la fábrica, estoy viendo la actividad programada y además con información, con estas cápsulas rápidas, precisas que te permitan entender elementos, hablando de ingeniería en alimentos, a lo mejor estás en un laboratorio procesando algo virtualmente, o sea, estoy hablando de una especie de metaverso donde estoy en el laboratorio y donde cuando estás viendo la actividad que se va a hacer para el procesamiento de un alimento, te salga una nota rápida, concreta estoy inventando, de las proteínas o los minerales que va a tener ese proceso que estás haciendo. Entonces, creo que combinar eso con la actividad presencial, con las plataformas que te permiten cápsulas, nosotros, así como de GETIC y nosotros también como Quayed, hemos desarrollado el concepto de la guapa, ¿no? Que es una unidad donde tienes poco contenido muy preciso, una actividad de autoevaluación muy rápida, y entonces cuando revisas esa guapa y la terminas, el alumno se queda con algo muy preciso, muy rápido, hablando del material, ¿no? En ese sentido. Entonces, toda esta combinación de elementos
no lo debemos de perder. O sea, debe de ser un tema de evolución para la educación, independientemente de cuál sea, ¿no? Y además, en el trabajo, en el mercado laboral como tal, seguramente cuando entres a trabajar, te vas a encontrar con la digitalización, con el software ya incorporado en la disciplina como tal. Entonces, no lo quitemos de la actividad de formación, porque lo vas a ver. O sea, la revolución que tú hablabas de intrínseca en todo no en el universo, pero en todo el mundo, ¿no? Que cambió muchísimo de la actividad, también desarrolló otros softwares, otras actividades tecnológicas, otras herramientas tecnológicas que las propias disciplinas lo van a ver. Entonces, no quitaría para nada, al contrario, sumaría, ¿no? Lo que ya adquirimos con una combinación mayor. ¿Cómo ves todo Pues, este tema? pues yo lo que pienso es que lo mejor para el futuro de la educación será implementar una forma híbrida, donde no nos cerremos solamente a, ya estamos presencial, volvemos a la normalidad, sino que tomemos lo mejor que tuvimos en la digitalización y lo unamos con la manera presencial y así crear un sistema híbrido donde nos ayude, porque bien comentaba lo de las visitas, eso para mí fue increíble. Para ingeniería en alimentos, ver las plantas y ver más de cerca los equipos por medio de Zoom fue algo genial, porque en realidad muy pocos teníamos la oportunidad de visitar una planta como tal, y creo que eso sería implementarlo en nuestra carrera sería como un boom y conocer más lugares, más empresas y más equipos, creo que nos ayudaría mucho en nuestro desarrollo. Bueno, pues tenemos tarea por realizar, todos, ¿no? Todos, Desde instituciones, desde docentes. nuestros hábitats o trincheras, como le quieran decir, se oye más nice decir hábitats que trincheras, pero la trinchera es más de lucha. Entonces, desde nuestras distintas posiciones, creo que todos tenemos cosas que aportar, los estudiantes, los recién egresados, los funcionarios, los académicos. A quienes nos siguieron, muchas gracias. Les recuerdo que el video queda en el canal. Pueden hacer contribuciones en cualquier momento y trataremos de responderles. Y nos vemos en la siguiente conferencia, que es dentro de 8 días en la FES Zacatlán, con el tema Matemática e Imaginación. Generar materiales educativos usando un software que se llama Matemática. Muchas gracias por su participación y gracias a quienes nos siguieron en sala y remotamente.